¿Y si te dijera que la guerra ya está perdida antes de que el mundo lo admita? Mientras Donald Trump habla de elegir al próximo líder de Irán, la historia demuestra que imponer gobiernos desde fuera siempre termina en desastre. Lo que está ocurriendo ahora podría cambiar el equilibrio del poder mundial, y casi nadie lo está explicando. Si quieres entender la verdad detrás de esta historia, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video y escribe tu opinión en los comentarios. Han pasado ya 7 días desde el inicio de esta guerra y una declaración reciente de Donald Trump revela mucho más de lo que parece a simple vista. En una conversación con Axios, el expresidente afirmó que Estados Unidos debe participar directamente en la selección del próximo líder supremo de Irán. Además, calificó a Mojtaba Yamenei, hijo del líder asesinado, como un peso ligero y aseguró que su posible nombramiento sería inaceptable. Trump incluso comparó el escenario con Venezuela, donde, según su versión, se logró capturar a Nicolás Maduro y colocar a un sustituto más favorable para Washington. Sin embargo, esta comparación ignora una realidad histórica fundamental. La estrategia de imponer líderes desde el exterior nunca ha funcionado de manera sostenible. El problema central es lo que los analistas políticos denominan la paradoja de la legitimidad. En términos simples, cualquier líder elegido o respaldado por una potencia extranjera pierde automáticamente credibilidad ante su propia población. Pensemos en la lógica política. Si Estados Unidos declara públicamente que aprueba a una persona para gobernar Irán, ¿qué mensaje recibe el pueblo iraní? El mensaje es claro: ese líder responde a intereses extranjeros. No representa a la nación iraní, sino a quienes lo respaldaron desde fuera. En la percepción pública, esa figura se convierte inmediatamente en un títere político. Y cuando un líder es visto como un instrumento de una potencia extranjera, su capacidad de gobernar queda profundamente debilitada, pierde credibilidad, pierde apoyo popular y, lo más importante, pierde la capacidad de unir a diferentes facciones dentro del país. Trump también utilizó el ejemplo de Venezuela para defender su argumento. Según él, tras la captura de Maduro y Delcy Rodríguez, el país terminó con un liderazgo dispuesto a cooperar con Estados Unidos. Pero lo que raramente se menciona es que ese liderazgo sobrevivió políticamente solo después de realizar concesiones inmediatas a Washington. Entre esas decisiones se incluyó permitir que empresas estadounidenses adquirieran petróleo venezolano y reducir el suministro energético hacia aliados como Cuba. En otras palabras, el nuevo liderazgo adoptó rápidamente una postura alineada con los intereses económicos estadounidenses. Sin embargo, Irán no es Venezuela. Venezuela es un país con capacidades militares limitadas y una economía profundamente debilitada por años de sanciones. Irán, en cambio, es una potencia regional con aproximadamente 85 millones de habitantes, una industria militar avanzada, especialmente en tecnología de misiles, y una red de aliados estratégicos en todo Oriente Medio. Además, la identidad política del país está profundamente marcada por una narrativa de resistencia frente al imperialismo occidental. En ese contexto, la idea de imponer un líder desde el exterior simplemente no encaja con la realidad política iraní. La historia ofrece numerosos ejemplos que demuestran este punto. Tomemos Vietnam en 1963. Estados Unidos apoyó el asesinato del presidente Ngo Dinh Diem, porque consideraba que no era lo suficientemente cooperativo. El resultado fue una serie de golpes de Estado y un prolongado periodo de inestabilidad política que debilitó gravemente el esfuerzo militar estadounidense en la región. Los líderes que siguieron carecían de legitimidad. La población sabía que dependían del respaldo de Washington, y esa percepción minó su autoridad desde el primer día. Otro caso aún más reciente es Afganistán. Tras la invasión de 2001, Estados Unidos instaló a Hamid Karzai como presidente. Karzai había vivido durante años en el exilio y fue literalmente transportado al país en un avión militar estadounidense. Durante 2 décadas, Washington invirtió decenas de miles de millones de dólares para sostener ese gobierno.
Sin embargo, cuando las tropas estadounidenses se retiraron en 2021, el sistema político que habían construido colapsó en apenas 11 días. La razón es clara: carecía de legitimidad interna. El mismo patrón se repite en Irak después de la invasión de 2003. Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein e intentó construir un nuevo gobierno democrático alineado con sus intereses estratégicos. Se disolvió el ejército iraquí, se prohibió la participación política de miembros del partido Baas y se organizaron elecciones bajo supervisión internacional. A pesar de una inversión masiva de recursos, el resultado fue una prolongada guerra civil sectaria y, eventualmente, el surgimiento del Estado Islámico. Hoy, irónicamente, el gobierno iraquí mantiene vínculos políticos más estrechos con Irán que con Washington. En todos estos casos, el problema fue el mismo: los líderes promovidos por Estados Unidos eran percibidos como colaboradores extranjeros, y cuanto más fuerte era el respaldo estadounidense, menor era su legitimidad ante su propio pueblo. Desde una perspectiva de teoría política, e incluso de teoría de juegos, la situación es prácticamente imposible para un líder instalado desde el exterior. Ese líder enfrenta dos opciones igualmente problemáticas. La primera es servir fielmente a la potencia extranjera que lo colocó en el poder. Esto garantiza apoyo militar, asistencia económica y respaldo diplomático, pero también genera un profundo rechazo interno. La segunda opción es priorizar los intereses de su propia población. Eso puede otorgarle legitimidad nacional, pero inevitablemente lo enfrentará con la potencia extranjera que lo respaldó inicialmente. En la práctica, muchos líderes terminan intentando equilibrar ambas presiones, pero la historia demuestra que esa posición rara vez es sostenible. Un ejemplo especialmente revelador es el del Shah de Irán. Entre 1953 y 1979, el Shah fue uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Oriente Medio. Su llegada al poder fue resultado directo de un golpe apoyado por Washington y Londres después de que el gobierno iraní intentara nacionalizar su industria petrolera. Durante décadas, el Shah permitió a compañías occidentales acceder al petróleo iraní, compró enormes cantidades de armamento estadounidense y reprimió a los movimientos políticos de izquierda dentro del país. Desde la perspectiva de Washington, era el socio ideal. Pero dentro de Irán la percepción era muy diferente. Para gran parte de la población, el Shah representaba la influencia extranjera y un sistema político profundamente desigual. Su policía secreta, la temida Savak, se convirtió en símbolo de represión política. Y mientras una pequeña élite acumulaba riqueza, muchos iraníes vivían en condiciones económicas precarias. En 1979, esa tensión finalmente estalló. A pesar de contar con un poderoso aparato militar y el respaldo pleno de Estados Unidos, el Shah fue derrocado por una revolución popular, y lo que surgió en su lugar fue la República Islámica de Irán, un sistema político construido explícitamente sobre una narrativa de resistencia contra la influencia estadounidense. La lección histórica es clara: los líderes impuestos desde el exterior pueden sobrevivir durante un tiempo, pero rara vez logran construir una legitimidad duradera. Ahora bien, si analizamos con detenimiento las declaraciones recientes de Donald Trump, encontramos indicios claros sobre la estrategia que Washington parece estar considerando respecto a Irán. Y lo cierto es que esas declaraciones revelan más problemas que soluciones. Trump afirmó que muchas de las personas que había considerado como posibles sucesores del liderazgo iraní ya han muerto. Según explicó, varios de ellos fueron eliminados durante los ataques iniciales. Esta afirmación plantea una cuestión estratégica bastante preocupante. Si esas figuras eran vistas por Washington como posibles líderes de un escenario posguerra, personas potencialmente dispuestas a negociar o incluso colaborar con Estados Unidos, entonces su eliminación reduce dramáticamente las opciones disponibles.
En otras palabras, en medio del caos de las primeras operaciones militares, es posible que se haya eliminado precisamente a quienes podrían haber facilitado una salida política al conflicto. Las razones pueden ser varias. Tal vez los ataques no lograron distinguir entre miembros clave del régimen actual y posibles interlocutores futuros. O quizás, como algunos analistas sugieren, aliados regionales buscaban simplemente maximizar el daño sin considerar las consecuencias diplomáticas posteriores. Sea cual sea la explicación, el resultado estratégico es evidente. Estados Unidos se encuentra ahora ante dos opciones poco favorables: aceptar el ascenso de figuras consideradas línea dura como Mojtaba Khamenei o intentar imponer a un líder completamente externo al sistema político iraní. Y como ya hemos visto a lo largo de la historia, esta segunda opción rara vez funciona. Trump también mencionó que está alentando a ciertos grupos de oposición para que lancen ofensivas contra el gobierno iraní. Este enfoque sigue un patrón bastante conocido en la política internacional: apoyar a movimientos armados minoritarios con la esperanza de que puedan debilitar o incluso derribar al gobierno central, pero este tipo de estrategia presenta riesgos evidentes. En el caso iraní, muchos de estos grupos han mantenido aspiraciones separatistas durante décadas. El gobierno de Teherán tiene una larga experiencia enfrentando este tipo de insurgencias y cuenta con unidades especializadas dentro del Islamic Revolutionary Guard Corps, diseñadas específicamente para neutralizar movimientos internos de rebelión. Más importante aún, existe un factor político fundamental. Cuando un levantamiento es percibido como respaldado por una potencia extranjera, suele provocar una reacción nacionalista. Incluso ciudadanos que critican duramente al gobierno pueden sentirse obligados a defender la integridad territorial del país frente a lo que interpretan como una intervención externa. Este fenómeno ya se ha observado anteriormente en otros conflictos. En Irak, por ejemplo, el apoyo estadounidense a ciertos proyectos de autonomía regional generó tensiones internas y complicaciones diplomáticas con países vecinos como Turquía. Además, terminó fragmentando el sistema político iraquí de formas que dificultaron enormemente la estabilidad a largo plazo. Aquí aparece una realidad que muchas veces resulta incómoda para los responsables de la política exterior. Los sistemas políticos no pueden diseñarse desde el exterior. La legitimidad política no surge de decretos ni de operaciones militares, surge de procesos internos complejos, historia compartida, identidades culturales, conflictos sociales y negociaciones entre actores locales. Cuando una potencia extranjera intenta acelerar o manipular ese proceso, el resultado suele ser el contrario al esperado. Esto no es una cuestión ideológica, es simplemente una observación histórica. Lo vimos en Vietnam, lo vimos en Afganistán, lo vimos nuevamente en Irak y más tarde en Libia. En cada uno de esos escenarios, la intervención militar logró destruir gobiernos existentes, pero construir sistemas políticos estables resultó una tarea completamente distinta. Irán, además, presenta un desafío aún mayor. Se trata de una civilización con más de 2500 años de historia política. La antigua Persia ya era un imperio influyente cuando gran parte de Europa estaba formada por sociedades tribales. Esa larga historia ha producido una identidad nacional particularmente fuerte. El orgullo nacional y la resistencia frente al control extranjero forman parte central del imaginario político iraní. Por esa razón, muchos analistas consideran poco realista pensar que el país aceptará fácilmente una estructura política impuesta desde el exterior. De hecho, la propia República Islámica de Irán nació de una revolución que precisamente derrocó a un líder percibido como respaldado por potencias occidentales. Ese acontecimiento sigue siendo el mito fundacional del Irán contemporáneo. Existe además otro problema estratégico que rara vez se discute con suficiente claridad: la inestabilidad de la política exterior estadounidense.
En Estados Unidos las administraciones cambian cada 4 u 8 años. Con cada cambio presidencial, las prioridades internacionales pueden modificarse de forma significativa. Un aliado apoyado por una administración puede encontrarse abandonado por la siguiente. Lo vimos recientemente con los aliados kurdos en Siria, cuando el apoyo militar estadounidense fue retirado abruptamente, dejándolos expuestos frente a las operaciones militares turcas. También ocurrió en Afganistán, donde el gobierno respaldado por Washington colapsó poco después de la retirada de las tropas estadounidenses. Cualquier líder iraní instalado con apoyo externo sería plenamente consciente de esta realidad. Sabría que su supervivencia dependería de una alianza política potencialmente temporal, y esa fragilidad estructural lo convertiría en un actor extremadamente vulnerable. Desde la perspectiva estratégica, Irán ni siquiera necesita derrotar militarmente a Estados Unidos para salir victorioso de este escenario. Solo necesita resistir lo suficiente para que el proyecto político impulsado desde Washington se desgaste por sí mismo. Cada ataque que provoca víctimas civiles tiende a fortalecer el sentimiento nacionalista. Cada declaración extranjera que intenta dictar quién debe gobernar el país refuerza la narrativa de resistencia contra la interferencia externa. Con el tiempo, ese proceso puede erosionar el apoyo interno dentro de Estados Unidos y aumentar los costos políticos y económicos de la guerra. Trump parece abordar esta situación con una lógica más cercana a una negociación empresarial, como si los países fueran activos económicos y los líderes simples administradores reemplazables. Pero la política internacional es considerablemente más compleja. Un gobierno puede ser destruido, un territorio puede ser ocupado, pero la legitimidad política no puede fabricarse desde el exterior. Sin esa legitimidad, cualquier sistema político impuesto termina siendo frágil e inestable. La historia reciente ofrece múltiples ejemplos de esta lección. George W. Bush la enfrentó en Irak. Lyndon B. Johnson la descubrió durante la Guerra de Vietnam, y si las dinámicas actuales continúan en la misma dirección, es posible que Trump termine enfrentándose a la misma realidad. Existe además una ironía final en todo este proceso. Cada vez que un líder estadounidense declara públicamente que cierto político iraní es inaceptable, puede estar generando el efecto contrario dentro de Irán. Para muchos ciudadanos iraníes, desafiar la presión extranjera es una señal de fortaleza política. En ese contexto, una figura criticada por Washington puede terminar ganando apoyo precisamente por esa razón. Este fenómeno crea lo que algunos analistas llaman la trampa de legitimidad, cuando una potencia extranjera intenta elegir a sus aliados dentro de otro país. A menudo termina fortaleciendo a sus adversarios. Así, paradójicamente, el intento de determinar quién debería gobernar Irán podría terminar garantizando exactamente lo contrario: el ascenso de líderes aún más hostiles hacia Estados Unidos. En términos estratégicos, sería un ejemplo clásico de una política que termina produciendo el efecto opuesto al que buscaba generar.